Buen día, hoy vamos a ver el Kant Z-1007 Alcione de Ediciones Altaya. Este es un bombardero italiano de la Segunda Guerra Mundial y por lo general mi colección de aviones son escala 1.72 y son maquetas model kits como el que está acá de fondo. Disfruto el proceso de armarlo y pintarlo, pero como existen muchos bombarderos y estos son grandes, son más caros y ocupan mucho espacio en la escala 1.72, muchas veces termino comprando estos aviones de colección que, si bien la caja dice 1.72, esto es incorrecto. Este avión está en escala 1 en 144. Debería ser el doble de grande si fuera 1.72. De esta forma logro ahorrar un poco de espacio en el estante y tener un poquito más de variedad. Vamos a sacarlo de la caja. Está muy linda la pintura. Podemos ver el camuflaje, está impecable. Las hélices vienen por separado y hay que colocarlas en los ejes. Se colocan a presión y esto da un poquito de miedo porque son muy pequeñas y frágiles. A veces entran bien y otras veces hay que hacerle mucha fuerza. La caja, por si no la habían visto, viene con un fondo de un paisaje. En mi caso lo conseguí así suelto. Creo que vienen también con un fascículo con información de la entrega. Pero bueno, yo lo conseguí sin eso. Y aquí estaría el avión ya completo con las hélices. Muy bonito, la verdad. Este escudo, por ejemplo, es muy pequeño y se le notan un montón de detalles muy prolijo. Incluso si se fijan en el interior van a ver algunos asientos, muy lindos detalles. El tren de aterrizaje tiene las ruedas fijas, estas no giran, y la base entra un poquito apretada. Ahora se van a preguntar qué es metal y qué es plástico, porque la verdad es bastante liviano, no tiene tanto metal. Los estabilizadores traseros son de plástico. Después todo el fuselaje, la parte de arriba que es camuflada, esa es metálica. Las alas, tanto por arriba como por debajo, son plásticas, al igual que la parte de abajo del fuselaje. Lamentablemente no tiene tanto metal, pero aún así se lo siente bastante sólido e íntegro. Podemos ver que cumple con las medidas para la escala 1 en 144, tiene 12,7 centímetros de largo y 17,2 centímetros de ancho. Aquí lo pueden ver comparado con un caza en escala 1.72. Tiene un tamaño similar, no es muy grande. Pero tiene más sentido compararlo con otro que esté en su misma escala. Aquí está con el bombardero Heinkel 177 de la colección de Salvat. Seguramente subo un video de este más adelante, tengo otros también. El Heinkel sí tiene mucho más metal y poco plástico, lo cual es el único punto débil de este bombardero italiano. Pero me imagino que se puede justificar con la pintura, ¿no? Su camuflaje es mucho más complejo, así que quizá la decisión de utilizar más plástico fue por algo de presupuesto. Quizás, digo, la verdad que no sé. Pero es muy bonito. Se los recomiendo, pero tengan en cuenta que es un avión chico, no paguen un precio escandaloso. Muy feliz de sumar un avión italiano a la colección. Tengo pocos de Italia. Lo que más se consigue siempre son los alemanes. Así que bueno, si tienen interés en aviones italianos, vamos a estar subiendo videos sobre algunos otros. Les dejo un saludo. Chao.